La historia de la humanidad es un tapiz intrincado, tejido con hilos de conquista y colaboración, de violencia y virtud. En el corazón de este tapiz reside una paradoja fundamental, una contradicción que define nuestra existencia. Somos capaces de la guerra, de la destrucción a escala masiva, pero al mismo tiempo anhelamos la paz, la armonía y la coexistencia pacífica. Esta tensión inherente, esta dualidad que reside en lo más profundo de nuestra naturaleza, es el punto de partida para comprender por qué, a pesar de nuestra capacidad para la brutalidad, los humanos, en su inmensa mayoría, evitan la guerra. La guerra, en su esencia, es una manifestación extrema de conflicto. Un fracaso en la resolución de disputas por medios pacíficos, es la culminación de la animosidad, la desconfianza y la incapacidad para encontrar un terreno común. Pero, ¿por qué, si somos capaces de tal atrocidad, no estamos constantemente en guerra? ¿Qué mecanismos, qué fuerzas internas y externas, nos impulsan a buscar la paz, a evitar el abismo de la destrucción mutua? Para entender esta paradoja, debemos explorar las profundidades de nuestra propia psique, examinar la complejidad de nuestras motivaciones y analizar los factores que influyen en nuestras decisiones colectivas. Somos criaturas racionales, capaces de evaluar costos y beneficios, de anticipar las consecuencias de nuestras acciones, pero también somos seres emocionales, impulsados por el miedo, la ira, el amor y la empatía. Estas emociones, a menudo contradictorias, moldean nuestra percepción del mundo y determinan nuestras respuestas a los desafíos que enfrentamos. La capacidad para la guerra es innegable. A lo largo de la historia, hemos inventado armas cada vez más sofisticadas y letales, desde las lanzas y las espadas hasta las bombas atómicas y las armas cibernéticas. Hemos organizado ejércitos, construido fortalezas y librado batallas épicas que han cambiado el curso de la historia. La guerra ha sido, en muchos sentidos, un motor de innovación tecnológica, un catalizador para el desarrollo de nuevas estrategias militares y un campo de pruebas para las ideas políticas y sociales. Sin embargo, la guerra también tiene un lado oscuro, un costo humano y material que es difícil de cuantificar. La guerra destruye vidas, familias y comunidades, deja cicatrices profundas en la psique individual y colectiva, genera desplazamiento, pobreza y sufrimiento. Agota los recursos naturales y desestabiliza las economías. La guerra, en resumen, es una tragedia para todos los involucrados, incluso para los vencedores. El deseo de paz, por otro lado, es una aspiración universal, compartida por personas de todas las culturas y credos. La paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino un estado de armonía, justicia y bienestar. Es un ideal que ha inspirado a filósofos, líderes religiosos y activistas sociales a lo largo de la historia. La paz es un valor fundamental que está arraigado en nuestra conciencia y que nos impulsa a buscar soluciones pacíficas a los conflictos. La tensión entre nuestra capacidad para la guerra y nuestro deseo de paz crea una dinámica compleja que moldea nuestras relaciones internacionales y nuestras políticas internas. Los estados, por ejemplo, invierten enormes cantidades de recursos en defensa, en la preparación para la guerra, pero al mismo tiempo participan en negociaciones diplomáticas, en la promoción del comercio y en la cooperación internacional, en la búsqueda de la paz. Los individuos, por su parte, pueden apoyar a sus ejércitos y defender sus naciones, pero también pueden oponerse a la guerra, participar en movimientos pacifistas y promover el entendimiento entre culturas. Esta tensión inherente a nuestra naturaleza no es un defecto, sino una característica definitoria de nuestra humanidad. Es esta lucha constante entre la guerra y la paz, entre la destrucción y la creación, la que nos impulsa a evolucionar, a aprender de nuestros errores y a buscar un futuro mejor. Es esta paradoja la que nos hace humanos, y es esta paradoja, en última instancia, la que nos permite, a pesar de todo, evitar la guerra con mayor frecuencia de lo que la abrazamos. En los siguientes puntos, exploraremos con mayor detalle los mecanismos y las fuerzas que contribuyen a este notable logro. Profundizaremos en los costos de la guerra, en el papel de las instituciones internacionales, en el poder de la diplomacia y en la influencia de la opinión pública. Analizaremos el desarrollo del derecho internacional y el impacto de la empatía y la moralidad. Finalmente, consideraremos el futuro de la paz, las nuevas estrategias que podemos utilizar para construir un mundo más justo y pacífico para todos. Si la paradoja de nuestra naturaleza nos define, la conciencia de los costos devastadores de la guerra nos impulsa a resolverla de la manera más pacífica posible.
Más allá de la abstracción de los análisis políticos o estratégicos, la guerra se manifiesta en la realidad como una experiencia visceralmente brutal, un cataclismo que deja una estela de sufrimiento a nivel individual, social y económico. Comprender la magnitud de estos costos es esencial para entender por qué la evitación de la guerra se convierte en un imperativo moral y práctico. A nivel individual, la guerra desgarra vidas. Los soldados, enviados al frente, se enfrentan a la muerte, a la mutilación y a la exposición a traumas psicológicos profundos. Muchos regresan a casa con cicatrices invisibles, sufriendo de estrés postraumático, ansiedad, depresión y otros trastornos mentales que dificultan su reintegración a la vida civil. La guerra roba la juventud, la inocencia y la esperanza, pero el sufrimiento no se limita a los combatientes. Los civiles, atrapados en la línea de fuego, se convierten en víctimas inocentes de la violencia. Sus hogares son destruidos, sus familias son separadas y sus vidas son interrumpidas de manera irreparable. La guerra genera desplazamiento masivo, creando millones de refugiados y desplazados internos que se ven obligados a abandonar sus hogares en busca de seguridad y sustento. La hambruna, la enfermedad y la falta de acceso a servicios básicos se convierten en problemas endémicos en las zonas de conflicto, exacerbando el sufrimiento de la población civil. La guerra de Vietnam, por ejemplo, dejó una huella imborrable en la psique estadounidense y vietnamita. Las imágenes de la devastación causada por el agente naranja, los horrores de la guerra de guerrillas y el elevado número de bajas civiles generaron una profunda desilusión y un creciente movimiento pacifista. Más recientemente, la guerra en Siria ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes, con millones de personas desplazadas y miles de muertos. La destrucción de ciudades enteras como Alepo y Homs ha dejado a la población civil en una situación desesperada, sin acceso a alimentos, agua, atención médica ni refugio. A nivel social, la guerra fragmenta las comunidades y destruye el tejido social. Las relaciones de confianza se erosionan, la polarización política se agudiza y la violencia se convierte en una forma normalizada de interacción. La guerra fomenta la impunidad, permitiendo que los crímenes de guerra y las violaciones de los derechos humanos queden sin castigo. La reconciliación y la reconstrucción se convierten en tareas arduas y prolongadas, que requieren un compromiso sostenido y una voluntad política firme. El genocidio de Ruanda en 1994 es un ejemplo trágico de cómo la guerra puede destruir una sociedad desde dentro. La incitación al odio étnico y la violencia sistemática condujeron al asesinato de cientos de miles de personas en un periodo de apenas 100 días. Las heridas de este genocidio aún persisten en la sociedad ruandesa, dificultando la construcción de una identidad nacional común y la superación del trauma colectivo. A nivel económico, la guerra dilapida recursos que podrían destinarse a mejorar la calidad de vida de las personas. Los gastos militares desvían fondos de la educación, la salud, la vivienda y otros servicios esenciales. La guerra destruye la infraestructura, interrumpe el comercio y paraliza la producción. La reconstrucción de las zonas de conflicto requiere inversiones masivas y un largo periodo de tiempo, lo que dificulta el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, devastó las economías europeas y sentó las bases para la Gran Depresión de la década de 1930. La guerra generó una enorme deuda pública, una inflación descontrolada y una pérdida masiva de vidas productivas. Más recientemente, la guerra en Irak ha costado a los Estados Unidos billones de dólares y ha tenido un impacto negativo en la economía global. La guerra ha generado inestabilidad política, un aumento del precio del petróleo y una disminución de la inversión extranjera. Estos ejemplos, tanto históricos como contemporáneos, ilustran la magnitud de los costos devastadores de la guerra. La conciencia de estos costos es un factor clave para entender por qué los humanos, a pesar de su capacidad para la violencia, buscan evitar la guerra y promover la paz. El horror de la guerra, experimentado a nivel individual, social y económico, nos recuerda constantemente la importancia de encontrar soluciones pacíficas a los conflictos y de construir un mundo más justo y seguro para todos. En los siguientes puntos, exploraremos otros factores que contribuyen a la evitación de la guerra, como la interdependencia global, el papel de las instituciones internacionales y el poder de la diplomacia. Si la conciencia de los costos devastadores de la guerra nos disuade de abrazarla, la creciente interdependencia global actúa como un poderoso incentivo para mantener la paz. En el mundo moderno, las naciones están entrelazadas en una red compleja de relaciones económicas,
políticas, sociales y culturales. Esta interconexión, si bien ofrece enormes beneficios, también implica que la guerra, en cualquier lugar del mundo, tiene repercusiones que se extienden mucho más allá de las fronteras de los países en conflicto. El comercio internacional es uno de los pilares de la interdependencia global. Los países dependen unos de otros para el suministro de bienes y servicios, para el acceso a mercados y para el crecimiento económico. La guerra interrumpe las cadenas de suministro, eleva los costos de transporte, genera incertidumbre en los mercados y reduce la inversión extranjera. Un conflicto en una región puede afectar el comercio global, provocando escasez de productos, aumento de precios y recesión económica en otros países. La crisis energética provocada por la guerra en Ucrania es un claro ejemplo de cómo la interrupción del comercio puede tener consecuencias globales. La guerra ha provocado un aumento drástico de los precios del gas y del petróleo, afectando a las economías europeas y generando inflación en todo el mundo. Los países que dependen del gas ruso para su suministro energético se han visto obligados a buscar fuentes alternativas, lo que ha generado tensiones geopolíticas y ha acelerado la transición hacia energías renovables. La comunicación y la tecnología también han contribuido a la creciente interdependencia global. Internet y las redes sociales han conectado a personas de todo el mundo, permitiendo el intercambio de información, ideas y culturas. La guerra interrumpe la comunicación, censura la información y propaga la desinformación. Los ataques cibernéticos pueden paralizar infraestructuras críticas, como redes eléctricas, sistemas bancarios y servicios de comunicación, afectando a la vida cotidiana de millones de personas. La propagación de noticias falsas y la manipulación de la información durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 y el referéndum del Brexit en el Reino Unido demuestran cómo la guerra cibernética puede socavar la democracia y generar polarización social. La interferencia rusa en estos procesos electorales ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las sociedades democráticas a la desinformación y la necesidad de fortalecer la resiliencia digital. La cooperación internacional es esencial para abordar los desafíos globales, como el cambio climático, la pandemia de COVID-19 y la lucha contra el terrorismo. La guerra desvía la atención y los recursos de estos desafíos, dificulta la cooperación y genera desconfianza entre los países. Un mundo en guerra es un mundo menos capaz de enfrentar los problemas que amenazan la supervivencia de la humanidad. El fracaso de la comunidad internacional para abordar eficazmente la crisis climática es un ejemplo de cómo la guerra y la inestabilidad política pueden obstaculizar la cooperación global. Los conflictos armados en países como Siria, Yemen y Afganistán han provocado un desplazamiento masivo de personas, la destrucción de infraestructuras y la interrupción de los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La guerra, en definitiva, agrava los efectos del cambio climático y dificulta la transición hacia un futuro sostenible. En un mundo interconectado, la guerra no es solo un problema local, sino un problema global. Sus consecuencias se extienden mucho más allá de las fronteras de los países en conflicto, afectando el comercio, la comunicación, la cooperación internacional y la estabilidad global. La conciencia de esta interdependencia actúa como un poderoso incentivo para evitar la guerra y promover la paz. Los países se dan cuenta de que la guerra es un juego de suma negativa, en el que todos pierden. La búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos se convierte, por lo tanto, en una necesidad práctica y un imperativo moral. En los siguientes puntos, exploraremos otros factores que contribuyen a la evitación de la guerra, como el papel de las instituciones internacionales, la disuasión nuclear y el poder de la diplomacia. Si la interdependencia global crea un incentivo para la paz, las instituciones internacionales proporcionan el marco y los mecanismos para alcanzarla. Organismos como la ONU, la Corte Penal Internacional y otras organizaciones desempeñan un papel crucial en la prevención de conflictos, el mantenimiento de la paz y la promoción del derecho internacional. Su existencia y su actividad constante son una manifestación tangible del deseo colectivo de la humanidad de evitar la guerra y construir un mundo más seguro y justo. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, fundada tras la Segunda Guerra Mundial, es la institución internacional más importante en el ámbito de la paz y la seguridad.
Su carta fundacional establece el principio de la solución pacífica de controversias y prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, salvo en casos de legítima defensa o con la autorización del Consejo de Seguridad. La ONU despliega misiones de mantenimiento de la paz en zonas de conflicto, proporciona asistencia humanitaria a las víctimas de la guerra y promueve el desarrollo sostenible para abordar las causas subyacentes de la inestabilidad. El despliegue de fuerzas de paz de la ONU en el Congo, MONUSCO, es un ejemplo de la complejidad y los desafíos que enfrentan las misiones de mantenimiento de la paz. La MONUSCO tiene el mandato de proteger a los civiles, apoyar al gobierno congoleño en la estabilización del país y promover la reconciliación nacional. Sin embargo, la misión se enfrenta a la oposición de grupos armados, la corrupción y la falta de capacidad del gobierno congoleño para ejercer su autoridad en todo el territorio. A pesar de estos desafíos, la MONUSCO ha contribuido a reducir la violencia y a mejorar la situación humanitaria en algunas zonas del Congo. La Corte Penal Internacional, CPI, es un tribunal permanente que juzga a individuos acusados de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. La CPI complementa las jurisdicciones nacionales, interviniendo solo cuando los estados no pueden o no quieren investigar y enjuiciar estos crímenes. La CPI contribuye a la lucha contra la impunidad y envía un mensaje claro de que los responsables de atrocidades no quedarán sin castigo. La investigación de la CPI sobre los crímenes de guerra cometidos en Ucrania desde 2014 es un ejemplo de cómo la Corte puede desempeñar un papel importante en la rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional humanitario. La CPI ha emitido órdenes de arresto contra altos funcionarios rusos acusados de crímenes de guerra, lo que ha generado tensiones diplomáticas y ha puesto de manifiesto la importancia de la justicia internacional para la prevención de futuros crímenes. Además de la ONU y la CPI, existen otras organizaciones internacionales que desempeñan un papel importante en la prevención de conflictos y el mantenimiento de la paz. La Unión Europea, UE, por ejemplo, promueve la integración económica y política de sus miembros, lo que reduce la probabilidad de conflictos entre ellos. La UE también despliega misiones de observación electoral, proporciona asistencia financiera a países en transición y promueve el diálogo intercultural. La mediación de la UE en el conflicto de los Balcanes Occidentales es un ejemplo de cómo la organización puede contribuir a la resolución pacífica de controversias. La UE ha facilitado el diálogo entre Serbia y Kosovo, ha promovido la reforma de las instituciones democráticas y ha ofrecido perspectivas de adhesión a los países de la región. A pesar de los desafíos persistentes, la UE ha contribuido a estabilizar la región y a prevenir la escalada de la violencia. Las instituciones internacionales no son perfectas y enfrentan numerosos desafíos, como la falta de recursos, la politización y la resistencia de algunos estados. Sin embargo, su existencia y su actividad constantes son un testimonio del deseo colectivo de la humanidad de evitar la guerra y construir un mundo más seguro y justo. En los siguientes puntos, exploraremos otros factores que contribuyen a la evitación de la guerra, como la disuasión nuclear, el poder de la diplomacia y la influencia de la opinión pública. A pesar de los esfuerzos de las instituciones internacionales, la sombra de la guerra persiste. Paradójicamente, uno de los factores más poderosos para evitar la guerra a gran escala en el siglo XXI es la disuasión nuclear, un concepto aterrador basado en la amenaza de la destrucción mutua asegurada, DMA. Si bien la mera existencia de armas nucleares es un peligro constante, la certeza de que su uso desencadenaría una catástrofe global ha actuado, hasta ahora, como un freno a la escalada de conflictos entre las potencias nucleares. Este delicado equilibrio, conocido como el equilibrio del terror, es una realidad inquietante que moldea la geopolítica mundial. La doctrina de la destrucción mutua asegurada, DMA, se basa en la premisa de que cualquier ataque nuclear por parte de un Estado desencadenaría una represalia devastadora por parte del otro, resultando en la aniquilación de ambos. Esta certeza, por horrible que sea, ha actuado como un fuerte disuasivo, impidiendo que las potencias nucleares se involucren en un conflicto directo que podría escalar rápidamente a una guerra nuclear total. Durante la Guerra Fría, este equilibrio del terror mantuvo la paz entre Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque al borde del abismo. La crisis de los misiles de Cuba en 1962 es un ejemplo paradigmático de cómo el equilibrio del terror puede prevenir la guerra. El despliegue de misiles
nucleares soviéticos en Cuba provocó una crisis que llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. Sin embargo, la conciencia de las consecuencias catastróficas de un conflicto nuclear y la voluntad de ambas partes de negociar una solución pacífica permitieron evitar la catástrofe. Sin embargo, la disuasión nuclear no es una garantía absoluta de paz. El riesgo de un accidente, un error de cálculo o una escalada no intencionada siempre está presente. Además, la proliferación nuclear, es decir, la adquisición de armas nucleares por parte de más países, aumenta la probabilidad de que se utilicen estas armas. Cuantos más actores posean armas nucleares, mayor será el riesgo de que un conflicto local se convierta en una guerra nuclear regional o global. El Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, es un acuerdo internacional que tiene como objetivo prevenir la proliferación de armas nucleares y promover el desarme nuclear. Sin embargo, el TNP no es universal y algunos países, como Corea del Norte, se han retirado del tratado y han desarrollado armas nucleares. La proliferación nuclear es una amenaza constante para la paz y la seguridad internacionales, y requiere una acción concertada por parte de la comunidad internacional para prevenirla. El desarrollo de nuevas tecnologías militares, como las armas hipersónicas y los sistemas de armas autónomos, también plantea desafíos a la disuasión nuclear. Las armas hipersónicas pueden evadir los sistemas de defensa antimisiles, reduciendo el tiempo de reacción ante un ataque nuclear. Los sistemas de armas autónomos, que pueden tomar decisiones de combate sin intervención humana, aumentan el riesgo de una escalada no intencionada. La invasión rusa de Ucrania en 2022 hectáreas puesto de manifiesto los peligros de la disuasión nuclear en el mundo moderno. Las amenazas veladas de Rusia de utilizar armas nucleares han generado preocupación en la comunidad internacional y han recordado la importancia de mantener la estabilidad estratégica. La guerra en Ucrania ha demostrado que la disuasión nuclear puede no ser suficiente para prevenir conflictos convencionales entre potencias nucleares y que el riesgo de una escalada nuclear siempre está presente. El equilibrio del terror es un sistema imperfecto e inherentemente peligroso. Sin embargo, hasta ahora, ha actuado como un factor disuasorio clave para evitar una guerra a gran escala entre las potencias nucleares. La gestión de este equilibrio requiere una diplomacia cuidadosa, un control de armas eficaz y un compromiso continuo con el desarme nuclear. En los siguientes puntos, exploraremos otros factores que contribuyen a la evitación de la guerra, como el poder de la diplomacia, la influencia de la opinión pública y el desarrollo del derecho internacional. Si la disuasión nuclear actúa como un freno negativo, el poder de la diplomacia y la negociación representa una fuerza positiva en la prevención de la guerra. La comunicación, el diálogo y el compromiso son herramientas esenciales para resolver disputas pacíficamente, construir la confianza mutua y encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de todas las partes involucradas. La historia está repleta de ejemplos de negociaciones exitosas que han evitado la guerra o han puesto fin a conflictos sangrientos. La diplomacia es el arte de la negociación entre estados, llevada a cabo por diplomáticos y otros representantes gubernamentales, implica la comunicación formal e informal, la presentación de propuestas, la búsqueda de puntos en común y la disposición a ceder en algunas áreas para alcanzar un acuerdo mutuamente beneficioso. La diplomacia requiere paciencia, perseverancia y una comprensión profunda de las perspectivas y los intereses de la otra parte. Los acuerdos de paz de Camp David, firmados en 1978 entre Egipto e Israel, son un ejemplo paradigmático de cómo la diplomacia puede resolver conflictos aparentemente intratables. Después de décadas de guerra y hostilidad, el presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin, con la mediación del presidente estadounidense Jimmy Carter, lograron alcanzar un acuerdo de paz que transformó la geopolítica de Oriente Medio. Los acuerdos de Camp David no solo pusieron fin a la guerra entre Egipto e Israel, sino que también sentaron las bases para la normalización de las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países. La negociación es un proceso más amplio que la diplomacia, que puede involucrar a actores no estatales, como organizaciones internacionales, grupos de la sociedad civil y representantes de comunidades locales. La negociación implica la comunicación directa entre las partes en conflicto, la identificación de sus intereses comunes y la búsqueda de soluciones que satisfagan sus necesidades. La negociación requiere flexibilidad, creatividad y la disposición a comprometerse. Los acuerdos de Viernes Santo,
firmados en 1998 entre los principales partidos políticos de Irlanda del Norte y los gobiernos británico e irlandés, son un ejemplo de cómo la negociación puede poner fin a un conflicto interno prolongado y violento. Después de décadas de enfrentamientos sectarios, los acuerdos de Viernes Santo establecieron un marco para el reparto del poder, la protección de los derechos humanos y la reconciliación nacional. Los acuerdos de Viernes Santo no solo pusieron fin a la violencia en Irlanda del Norte, sino que también sentaron las bases para una sociedad más justa y pacífica. La diplomacia y la negociación no siempre son exitosas, a veces, las partes en conflicto no están dispuestas a comprometerse, o sus intereses son irreconciliables. Sin embargo, incluso en estos casos, la diplomacia y la negociación pueden ayudar a reducir la tensión, evitar la escalada y crear oportunidades para futuras soluciones pacíficas. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní son un ejemplo de la complejidad y los desafíos de la diplomacia en el siglo XXI. A pesar de años de negociaciones intermitentes, las partes no han logrado alcanzar un acuerdo definitivo que garantice que Irán no desarrollará armas nucleares. Sin embargo, las negociaciones han ayudado a mantener el diálogo y a evitar una confrontación militar directa. En un mundo cada vez más interconectado y complejo, la diplomacia y la negociación son herramientas esenciales para la prevención de la guerra y la promoción de la paz. Invertir en la diplomacia, capacitar a los diplomáticos y apoyar las iniciativas de negociación son inversiones en la seguridad y el bienestar de todos. En los siguientes puntos, exploraremos otros factores que contribuyen a la evitación de la guerra, como la influencia de la opinión pública, el desarrollo del derecho internacional y el papel de la empatía y la moralidad. Si la diplomacia y la negociación son herramientas esenciales para resolver conflictos a nivel estatal, la influencia de la opinión pública y el creciente rechazo a la guerra por parte de la sociedad civil son fuerzas poderosas que moldean las decisiones de los gobiernos y promueven la paz desde abajo. La opinión pública, informada y movilizada, puede ejercer una presión significativa sobre los líderes políticos para que eviten la guerra y busquen soluciones pacíficas a los conflictos. Los movimientos pacifistas, organizados y comprometidos, desempeñan un papel crucial en la sensibilización, la movilización y la promoción de alternativas no violentas. El rechazo a la guerra por parte de la sociedad civil se basa en la conciencia de los costos devastadores de la guerra, la creencia en la dignidad humana y el derecho a la paz, y la convicción de que existen alternativas no violentas para resolver los conflictos. Este rechazo se manifiesta de diversas formas, como manifestaciones, protestas, campañas de sensibilización, boicots y desobediencia civil. La opinión pública puede influir en las decisiones de los gobiernos a través de las elecciones, la participación en el debate público y la expresión de sus opiniones en los medios de comunicación y las redes sociales. El movimiento contra la guerra de Vietnam es un ejemplo paradigmático de cómo la opinión pública puede influir en la política exterior de un país. A medida que la guerra se prolongaba y los costos humanos y materiales aumentaban, el rechazo a la guerra se extendió por toda la sociedad estadounidense. Las manifestaciones masivas, las protestas estudiantiles y la cobertura mediática crítica socavaron el apoyo público a la guerra y obligaron al gobierno a buscar una salida negociada. Los movimientos pacifistas son organizaciones de la sociedad civil que trabajan para prevenir la guerra, promover la paz y construir un mundo más justo y sostenible. Estos movimientos adoptan una variedad de estrategias, como la educación para la paz, la mediación de conflictos, la promoción del desarme y la defensa de los derechos humanos. Los movimientos pacifistas desempeñan un papel crucial en la sensibilización, la movilización y la promoción de alternativas no violentas. La campaña internacional para abolir las armas nucleares, ICAN, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2017, es un ejemplo de cómo un movimiento pacifista puede lograr un impacto significativo a nivel global. ICAN es una coalición de organizaciones no gubernamentales que trabajan para promover un tratado internacional que prohíba las armas nucleares. La campaña de ICAN ha contribuido a sensibilizar sobre los peligros de las armas nucleares y a generar presión sobre los gobiernos para que se comprometan con el desarme nuclear. La tecnología moderna, en particular las redes sociales, ha ampliado el alcance y la influencia de la opinión pública y los movimientos pacifistas. Las redes sociales permiten a las personas conectarse, compartir información y movilizarse rápidamente en torno a causas comunes. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser utilizadas para difundir desinformación,
Incitar al odio y socavar la confianza en las instituciones democráticas, la primavera árabe, una serie de protestas y levantamientos populares que se produjeron en el mundo árabe en 2011, es un ejemplo de cómo las redes sociales pueden desempeñar un papel importante en la movilización social y el cambio político. Las redes sociales permitieron a los manifestantes coordinar sus acciones, difundir información sobre la represión gubernamental y atraer la atención de los medios de comunicación internacionales. La influencia de la opinión pública y los movimientos pacifistas no es ilimitada. Los gobiernos pueden ignorar la opinión pública, reprimir las protestas y manipular la información para justificar sus acciones. Sin embargo, la opinión pública y los movimientos pacifistas siguen siendo fuerzas importantes para la rendición de cuentas, la transparencia y el cambio social. En un mundo donde la guerra sigue siendo una amenaza constante, la influencia de la opinión pública y el compromiso de la sociedad civil son esenciales para construir un futuro más pacífico y justo. Apoyar a los movimientos pacifistas, participar en el debate público y expresar nuestras opiniones son formas importantes de contribuir a la prevención de la guerra y la promoción de la paz. En los siguientes puntos, exploraremos otros factores que contribuyen a la evitación de la guerra, como el desarrollo del derecho internacional y el papel de la empatía y la moralidad. Si la opinión pública ejerce presión desde abajo, el desarrollo del derecho internacional proporciona un marco legal y moral que limita el comportamiento de los estados y protege a los civiles en tiempos de guerra. Las leyes de la guerra, también conocidas como derecho internacional humanitario, y los tratados internacionales establecen normas y principios que regulan la conducción de las hostilidades, prohíben ciertos tipos de armas y tácticas, y garantizan el respeto de los derechos fundamentales de las personas afectadas por los conflictos armados. El derecho internacional, aunque imperfecto y a menudo violado, representa un esfuerzo constante de la humanidad para mitigar los horrores de la guerra y establecer límites a la violencia. Las leyes de la guerra se basan en la distinción entre combatientes y no combatientes, la prohibición de ataques indiscriminados contra civiles, la proporcionalidad en el uso de la fuerza y la obligación de tratar humanitariamente a los prisioneros de guerra. Estos principios están consagrados en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, que son los tratados internacionales más importantes en el ámbito del derecho internacional humanitario. Los convenios de Ginebra establecen normas detalladas sobre el tratamiento de los heridos, los enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra, así como sobre la protección de los civiles en tiempos de guerra. El protocolo adicional y a los convenios de Ginebra, de 1977, prohíbe los ataques indiscriminados contra civiles y establece el principio de proporcionalidad, según el cual los ataques militares deben limitarse a objetivos militares legítimos y no deben causar daños colaterales excesivos a la población civil. El Protocolo Adicional 2, también de 1977, se aplica a los conflictos armados no internacionales, como las guerras civiles, y establece normas mínimas para la protección de los civiles en estos conflictos. Además de los convenios de Ginebra, existen otros tratados internacionales que prohíben o restringen el uso de ciertas armas, como las armas químicas, las armas biológicas, las minas antipersona y las bombas de racimo. Estos tratados tienen como objetivo reducir el sufrimiento causado por la guerra y proteger a los civiles de los efectos indiscriminados de las armas. La Convención sobre Armas Químicas, de 1993, prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el uso de armas químicas. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, con sede en La Haya, supervisa la aplicación de la Convención y lleva a cabo inspecciones en los países miembros para verificar el cumplimiento de sus obligaciones. La Convención de Ottawa, de 1997, prohíbe el uso, la producción, el almacenamiento y la transferencia de minas antipersona. Más de 160 países han ratificado la Convención, pero algunos países, como Estados Unidos, Rusia y China, no son parte del tratado. El Estatuto de Roma, de 1998, establece la Corte Penal Internacional, CPI, un tribunal permanente que juzga a individuos acusados de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. La CPI complementa las jurisdicciones nacionales, interviniendo solo cuando los estados no pueden o no quieren investigar y enjuiciar estos crímenes. El derecho internacional no es una panacea.
Para la guerra, los estados a menudo violan las leyes de la guerra y los tratados internacionales, especialmente en tiempos de conflicto. Sin embargo, el derecho internacional proporciona un marco legal y moral que puede utilizarse para responsabilizar a los perpetradores de crímenes de guerra y para proteger a las víctimas de la violencia. La investigación de la CPI sobre los crímenes de guerra cometidos en Ucrania es un ejemplo de cómo el derecho internacional puede utilizarse para responsabilizar a los perpetradores de atrocidades. La CPI ha emitido órdenes de arresto contra altos funcionarios rusos acusados de crímenes de guerra, lo que ha generado tensiones diplomáticas y ha puesto de manifiesto la importancia de la justicia internacional para la prevención de futuros crímenes. El desarrollo y la aplicación del derecho internacional son un proceso continuo y complejo. Sin embargo, el derecho internacional representa un esfuerzo esencial de la humanidad para mitigarlos horrores de la guerra y construir un mundo más justo y pacífico. En los siguientes puntos, exploraremos otros factores que contribuyen a la evitación de la guerra, como el papel de la empatía y la moralidad. Más allá de las estructuras legales y las presiones políticas, la capacidad humana de sentir empatía por los demás y el sentido de la moralidad desempeñan un papel fundamental en la evitación de la guerra. La empatía, la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, nos permite conectar con el sufrimiento de las víctimas de la guerra y reconocer su humanidad. El sentido de la moralidad nos proporciona un conjunto de principios y valores que guían nuestras acciones y nos impulsan a hacer lo correcto, incluso en situaciones difíciles. La empatía y la moralidad, aunque a menudo ignoradas en los análisis geopolíticos, son fuerzas poderosas que contribuyen a la paz y la justicia. La empatía nos permite trascender las diferencias culturales, religiosas y nacionales y reconocer que todos somos seres humanos con necesidades, deseos y aspiraciones similares. La empatía nos impulsa a ayudar a los demás, a aliviar su sufrimiento y a defender sus derechos. La empatía es esencial para construir relaciones de confianza y cooperación entre individuos y entre naciones. La respuesta humanitaria a la guerra en Ucrania es un ejemplo de cómo la empatía puede impulsar la acción colectiva. Millones de personas en todo el mundo han donado dinero, alimentos, ropa y otros suministros para ayudar a los refugiados ucranianos. Voluntarios de diferentes países han viajado a Ucrania y a los países vecinos para ofrecer ayuda médica, apoyo psicológico y asistencia legal. La empatía ha movilizado a la comunidad internacional para responder a la crisis humanitaria provocada por la guerra. El sentido de la moralidad nos proporciona un conjunto de principios y valores que guían nuestras acciones y nos impulsan a hacer lo correcto. La moralidad nos exige respetar la dignidad humana, proteger a los inocentes y buscar la justicia. La moralidad nos impide infligir daño a los demás, mentir, robar y engañar. La moralidad es esencial para construir una sociedad justa y pacífica. El movimiento de derechos civiles en Estados Unidos es un ejemplo de cómo la moralidad puede impulsar el cambio social. El movimiento de derechos civiles se basó en la creencia de que todos los seres humanos son iguales y merecen el mismo respeto y las mismas oportunidades. Los líderes del movimiento, como Martin Luther King Jr., utilizaron la desobediencia civil no violenta para desafiar la segregación racial y promover la igualdad de derechos. La moralidad fue la fuerza impulsora detrás del movimiento de derechos civiles y contribuyó a transformar la sociedad estadounidense. La empatía y la moralidad no son instintos automáticos, requieren cultivo y desarrollo. La educación, la exposición a diferentes culturas y la reflexión personal pueden ayudar a fortalecer nuestra capacidad de sentir empatía y nuestro sentido de la moralidad. La empatía y la moralidad también pueden verse socavadas por el prejuicio, la propaganda y la deshumanización del enemigo. La propaganda de guerra a menudo busca deshumanizar al enemigo, presentándolo como un ser malvado e inhumano. Esta deshumanización facilita la justificación de la violencia y la atrocidad. Resistir la propaganda de guerra y mantener nuestra capacidad de sentir empatía por los demás es esencial para prevenir la guerra y construir la paz. En un mundo donde la guerra sigue siendo una amenaza constante, la empatía y la moralidad son herramientas esenciales para construir un futuro más pacífico y justo. Fomentar la empatía, promover la educación moral y resistir la deshumanización del enemigo son formas importantes de contribuir a la prevención de la guerra y la promoción de la paz. En el siguiente punto, exploraremos el futuro de la paz y las nuevas estrategias para la prevención de conflictos. Hemos explorado a lo largo de este análisis los múltiples factores que contribuyen a que los humanos
A pesar de su capacidad para la guerra, la eviten con mayor frecuencia de lo que la abrazan, desde la conciencia de los costos devastadores y la creciente interdependencia global, pasando por el papel de las instituciones internacionales, la inquietante disuasión nuclear, el poder de la diplomacia. La influencia de la opinión pública, el desarrollo del derecho internacional, hasta el papel fundamental de la empatía y la moralidad, hemos visto cómo una compleja red de fuerzas internas y externas nos impulsa hacia la paz. Ahora, volvemos la vista hacia el futuro y exploramos nuevas estrategias para la prevención de conflictos, manteniendo una conclusión optimista, pero realista. El futuro de la paz no reside simplemente en repetir las estrategias del pasado, sino en innovar y adaptarse a los nuevos desafíos y oportunidades que presenta el siglo XXI, la diplomacia digital. La mediación cultural y el desarrollo sostenible son solo algunos ejemplos de las nuevas herramientas que podemos utilizar para construir un mundo más pacífico y justo. La diplomacia digital aprovecha el poder de la tecnología para facilitar la comunicación, el diálogo y la cooperación entre estados y entre sociedades, las redes sociales, las plataformas de videoconferencia y otras herramientas digitales permiten a los diplomáticos y a los ciudadanos conectarse, compartir información y construir relaciones de confianza a través de las fronteras. La diplomacia digital también puede utilizarse para combatir la desinformación, promover la transparencia y fomentar la participación ciudadana en la política exterior. La creación de comunidades en línea dedicadas a la resolución de conflictos y al diálogo intercultural es un ejemplo de diplomacia digital en acción. Estas comunidades permiten a personas de diferentes culturas y orígenes compartir sus experiencias, aprender unos de otros y construir relaciones de confianza. La diplomacia digital, sin embargo, también presenta desafíos, como la ciberseguridad, la privacidad y la necesidad de garantizar la inclusión digital. La mediación cultural reconoce la importancia de la cultura y el diálogo intercultural en la prevención de conflictos. La cultura puede ser una fuente de identidad, cohesión social y creatividad, pero también puede ser utilizada para dividir y polarizar a las sociedades. La mediación cultural busca comprender y abordar las raíces culturales de los conflictos, promover el respeto mutuo y fomentar el diálogo intercultural. Los programas de intercambio cultural y los proyectos de colaboración artística son ejemplos de mediación cultural en acción. Estos programas permiten a personas de diferentes culturas conocerse, aprender unos de otros y construir relaciones de amistad y cooperación. La mediación cultural requiere sensibilidad, respeto y un conocimiento profundo de las culturas involucradas. El desarrollo sostenible aborda las causas subyacentes de los conflictos, como la pobreza, la desigualdad, la degradación ambiental y la falta de acceso a los recursos naturales. El desarrollo sostenible busca promover el crecimiento económico, la justicia social y la protección ambiental de manera equilibrada y sostenible. El desarrollo sostenible es esencial para construir sociedades resilientes y pacíficas. Los proyectos de energía renovable, la agricultura sostenible y la educación para el desarrollo son ejemplos de desarrollo sostenible en acción. Estos proyectos contribuyen a reducir la pobreza, mejorar la salud, proteger el medio ambiente y promover la igualdad de oportunidades. El desarrollo sostenible requiere un compromiso a largo plazo, una inversión significativa y la participación de todos los actores de la sociedad. El futuro de la paz no es un destino predeterminado, sino una elección que debemos hacer cada día. Requiere un compromiso constante con la justicia, la igualdad y el respeto de los derechos humanos. Requiere la voluntad de dialogar, negociar y comprometerse. Requiere la valentía de resistir la violencia, la intolerancia y el odio. Requiere la esperanza de que un mundo mejor es posible. Aunque los desafíos son enormes y las amenazas persisten, hay razones para ser optimistas. La conciencia de los costos devastadores de la guerra, la creciente interdependencia global, el papel de las instituciones internacionales, el poder de la diplomacia, la influencia de la opinión pública, el desarrollo del derecho internacional, la capacidad humana de sentir empatía y el sentido de la moralidad son fuerzas poderosas que nos impulsan hacia la paz. La guerra sigue siendo una posibilidad, pero no es una inevitabilidad. Los humanos, a pesar de su capacidad para la guerra, evitan la guerra con mayor frecuencia de lo que la abrazan, y mientras sigamos trabajando juntos, con determinación y esperanza, podemos construir un futuro en el que la paz sea la norma y la guerra la excepción.